Ok, entonces vamos a empezar nuestra enseñanza. Acuérdense que ahorita es enseñanza, no es predicación, es enseñanza, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a tener un canto con él. Este canto se llama Usted sí va a estar bien. Bueno, entonces ahí quedó el canto. Grato es cantar la historia. Así se llama, ¿verdad, Adrián? Sí, se llama. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestra enseñanza. Y acuérdense que estamos en el libro de los... ¿Dónde? A ver si se acuerdan. Pues ya se les olvidó, ¿verdad? Números, exactamente, números. Estamos en el libro de Números. Bien importante el libro de Números. Tiene 25 capítulos, imagínense. Apenas vamos en el 2, 3 y ya llevamos como 5 enseñanzas de ahí. Entonces, sabrá Dios cuándo vamos a terminar. Entonces estamos en el 1, en el capítulo 1. Yo me invité. En el capítulo 1. Entonces, estamos en el capítulo 1. No, uno nuevo, porque ese ya no tiene. Estamos en el capítulo 1, en el versículo 47. 47. Le llevas 2 veces, 47 dice así: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Los levitas no fueron contados entre ellos. Entonces, no vamos a hablar de los levitas, por así decirlo, como exhaustivamente, ¿verdad? Porque abarca muchísimo, los levitas, abarca muchísimo. Entonces, pero nomás nos vamos a estar limitando a más o menos lo que dice la Biblia, en cuestión de esta parte, porque pues obviamente habla muchísimas cosas de los levitas y no vamos a abarcar todo en esta enseñanza. Vamos a ir abarcándolo poco a poco durante todo el libro. Entonces, Leví, vamos a hablar de los levitas. Leví, acuérdense, Leví, ¿se acuerdan? Leví era el hijo. ¿De quién era el Leví? A ver, ¿de quién era hijo Leví? A ver, ¿alguien sabe de quién era Leví, hijo Leví? ¿No? ¿Nadie? O sea, entonces sí vamos a tener que comprarlas estas, ¿verdad? Vamos a empezar a comprar de estas. Y no digo el nombre porque como se está grabando. Acuérdense que el hijo de Leví era hijo de Jacob.
y Lea, ¿verdad? Acuérdense que las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus, acuérdense que era Rubén el primogénito, ¿verdad? Judá, Dan, Aser, Gad, todos ellos eran las 12 tribus que salieron de Jacob, ¿verdad? Y Raquel y Lea, ¿sí entendemos? Entonces, Leví era hijo de Jacob y era hijo de Lea. Acuérdense que una enseñanza o una predicación no es cuestión de que la hagamos larga la predicación, la enseñanza, ¿verdad? Que digamos un montón de cosas y al último no decimos nada, ¿verdad? O que estemos ahí diciendo la enseñanza y dormir, ya mejor todos a dormir y ya. No es así. El asunto es hacer poco y decir unas verdades. Ese es el asunto, que la gente se vaya entendiendo una verdad, ¿verdad? Porque si nosotros nos agarramos hablando y al último pensamos a la gente, ¿qué aprendieron? No, pues no sé, pero dijo un montón de cosas. Eso no. Entonces, lo que importa es que nos vayamos entendiendo una verdad, o dos verdades, o tres verdades, pero que nos vayamos entendiendo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Leví era hijo de Jacob y de Lea. Entonces, ahora, Leví tuvo 3 hijos. Leví tuvo 3 hijos, ¿verdad? Esos 3 hijos, uno se llamaba Gersón, otro se llamaba Coat y otro se llamaba Merari. Entonces, Leví tuvo esos 3 hijos. Entonces, cuando la Biblia habla de los levitas, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de los levitas, está haciendo como general, pues, haciendo referencia a todos los que salieron de este personaje, Leví, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de los levitas, habla de esos personajes. Acuérdense, todos los sacerdotes y todos los sacerdotes, sumos sacerdotes, eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. O sea, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces el Leví tuvo 3 hijos. Esos 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, ¿verdad? De allí es donde salieron todos los levitas. De hecho, Moisés, Aarón y Miriam vienen de la tribu de la familia de Coat. O sea, Coat es una familia, es uno de los hijos de Leví. Por eso es todo está Leví, sus 3 hijos, todos ellos son los levitas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Leví, ¿verdad? Leví, así como como hijo de Jacob y de Lea, murió en Egipto, ¿verdad? Él murió en Egipto a los 137 años. Leví murió en Egipto. Si entendemos eso, ¿verdad? Entonces, Aarón y sus hijos fueron separados para la función sacerdotal. O sea que ellos vienen de la familia de Coat, ¿verdad? Pero acuérdense que la familia de Coat viene también de Leví. O sea, todos son levitas, pues todo lo que es sacerdocio, todo lo que es sumo sacerdocio, o sea, todo lo que es sacerdocio son los levitas. Ese fue algo bien tremendo. Entonces, todo eso desde Leví son los levitas, que se dividen, pues. Y aparte los levitas se siguen dividiendo. Por ejemplo, en los tiempos de David, los levitas, David los dividió por así decirlo, como en 4. No sé por qué siempre me da sueño como ahorita. No sé, ¿será por el té? ¿O será el chamuquín? A lo mejor me estoy echando ahí y yo ahí estoy durmiendo. Entonces, sí que ya venimos durmiendo ahorita, ¿no? Con la predicación. Pero entonces David los dividió en 4, ya los levitas. El primer grupo, los que ayudaban a los sacerdotes. El segundo grupo eran los jueces y los escribas. El tercer grupo era los que cuidaban el templo.
Y el cuarto grupo eran los músicos, ¿verdad? También los levitas eran músicos, los levitas. Entonces, ahora todos estos grupos se subdividían, exceptuando los jueces y los escribas, esos no, pero todos los demás sí. Entonces es mucha cosa de los levitas, como les digo, no vamos a alcanzar a abarcar mucho, pero los levitas, dice aquí, vamos a leer ahora sí lo que dice aquí, habiendo dando un poquito de contexto. El que lo tenga, léale en el 49. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. En el 50 ahora. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen a ellos, llevarán el tabernáculo y todos sus encenseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Hasta ahí. Entonces, vemos que los levitas era la tribu que Dios escogió para las cosas espirituales, ¿verdad? A los levitas Dios los escogió para que sea la tribu la que llevaban las cosas espirituales. Eran los que iban a desarmar. Cuando el tabernáculo, por ejemplo, acuérdense lo que hemos visto. Acuérdense, bien importante en el capítulo 2, cuando Dios le señala los lugares a cada uno. Por ejemplo, aquí está el tabernáculo y a cada una de las tribus, ¿verdad?, les dio un lugar. Cuando el tabernáculo se pare, ¿se acuerdan? Se pare el tabernáculo, entonces unos iban a acampar acá, otros acá, ¿verdad? Pero cuando camina el tabernáculo, entonces los lugares de cada quien eran diferentes. ¿Sí estamos entendiendo? Haz de cuenta que se paraba, ok, no vamos a caminar por 2 meses. Vamos entonces a armar todo otra vez. Y esos que armaban todo, ¿quién creen que eran? Los levitas, exactamente. Haz de cuenta que los levitas era como el carro del tabernáculo. Ellos son los que cargaban. Y se dividían en los tres hijos de Leví. Acuérdense, Gersón, Coat y Merari. Entre ellos 3 se dividían todas las cosas espirituales. Así que más adelante lo vamos a ver. Unos llevaban por ejemplo, Moisés, Aarón, llevaban lo que es el tabernáculo, llevaban lo que es la arca con los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y cómo ellos llevaban eso. Y los otros, el otro hijo, por así decirlo, de Leví, que era Gersón, y el otro era Gersón, el otro era, Coat y Merari. Cada quien tenía su qué hacer dentro en el tabernáculo, cada quien. Unos llevaban una cosa, otros llevaban otra, pero haz de cuenta que, en fin, era la tribu de Leví la que estaba encargada de armar el tabernáculo, de llevar el tabernáculo, de cuidar el tabernáculo. O sea que ellos eran haz de cuenta, los supervisores de ahí, pues, ¿sí entendemos? O sea, ellos eran los que estaban cuidando el tabernáculo para que no se profanara. Eran los cuidantes. Ellos eran los que iban a dar cuentas. Ahora, si alguien llegaba que Dios no le había mandado que hiciera algo, ¿qué pasaba? Moría. Aquí dice en el 51, dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, fíjense, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque, ¿qué va a pasar? Morirá, exactamente, morirá. Entonces, los levitas eran encargados de las cosas espirituales, fueron escogidos. Ellos eran los que cuidaban el tabernáculo, ellos eran los que cuidaban los utensilios del tabernáculo, ellos lo armaban el tabernáculo, ellos lo desarmaban, y nadie podía mirar las cosas excepto
ellos cuando lo armaban y todas las cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Ahora, una de las cosas también de los que hacían los levitas, adivínenle qué, eran los que vivían alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Ellos vivían alrededor. Nadie podía hacer algo de lo que hacían ellos. ¿Por qué? Porque morían. Si alguien hacía algo, ellos morían. Porque Dios escogió a los levitas especialmente para ese trabajo. O sea que ellos los levitas tuvieron la preeminencia de eso. O sea que ellos fueron escogidos para eso. Esa gloria, por así decirlo, o esa honra de parte de Dios por ellos, no creen que vino nomás por nomás. ¿Sí estamos entendiendo? El que Dios haya escogido a los levitas para que se encargaran de las cosas espirituales, ya sea, vamos a suponer, de la predicación, de la enseñanza, de los devocionales, de esas cosas, no creen que es cualquier cosa, ¿verdad? No crean que es cualquier cosa. Por eso es que, como por ejemplo, como hace rato que una persona me dijo, no, pues no pude dar la clase, ¿verdad? No pude dar la clase. Qué triste es cuando una persona puede hacer tantas cosas y lo único que deja es la clase de la palabra de Dios. Imagínense. Por eso tantas veces la Biblia dice, se requiere los administradores que sean fieles. Que sean fieles. Y Dios dijo, en los fieles de la tierra pondré mis ojos. El que perseverare hasta el fin. O sea que en cuestión de que cuando un día se nos confía un ministerio de dar una clase, por nada del mundo debemos de hacerlo. Por nada del mundo. Ya sea, si se te quebra un carro, tienes que pedir raite, pero tienes que hacer todo lo posible, especialmente cuando tú vas a dar una clase y hay gente que te está esperando. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Eso es bien importante porque nosotros no podemos decir, ahora no voy a dar la clase, pues que la dé otro, y hay que dársela a la gente. Y ahora, ¿quién no va a dar la clase? ¿Entendemos? No podemos hacer eso porque ahora todos vamos, ahora si, por ejemplo, si pasa algo, es bueno avisar, ¿verdad? Ahora no voy a poder, pero que el punto es que no se quede sin clase. Ese es el punto, que no se quede sin clase. ¿Sí entendemos? Amén. O sea, no es que, no estoy diciendo que nunca fallemos, no, estoy diciendo de que es bien importante que la clase siempre se dé, ya sea, por ejemplo, si un día yo no puedo venir por ciertas cosas, entonces yo tengo que llamarle, por así decirlo, como a Chuy o al Cacho, para decir, ¿sabes qué? Da la clase porque yo no puedo hacer esto, ahora, ¿verdad? Da, pero que no se quede ahí sin dar clase, ¿sí entendemos? Amén. De esa manera estoy hablando, pero el que yo nomás no hable y no diga nada, eso está mal delante de Dios. Y los levitas eran los encargados de las cosas espirituales, de lo mayor que puede haber dentro de los caminos de Dios. Los levitas estaban encargados de armar el campamento. Nomás ellos los podían armar, de desarmar el campamento, llevar las cosas santas, ¿verdad? Y lo más importante era cuidar el tabernáculo, que nadie lo profanara. ¿Por qué? Porque si alguien profanaba el tabernáculo, dijo Dios, el que lo profane va a morir. Pero también Dios le va a decir, ¿sabes qué, levita? ¿Dónde estabas tú? O sea, tú eres el que debes de cuidar aquí. Me lo profanaron, ahora él va a morir. Pero voy a pedirte cuentas a ti. ¿Por qué? Porque tú supuestamente eres el que estás cuidando el tabernáculo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, los levitas tenían una tarea bien importante dentro del pueblo de Israel. O sea, los levitas eran los mayores escogidos, pues, para ese asunto, para lo espiritual. Pero ahorita vamos a ver algo, porque los levitas, no creas que fueron escogidos, a ver, los levitas, eso los voy a escoger. No crean que nomás fue así nomás. Hay precios que pagar. O sea, no cualquier persona puede dar una clase, no cualquier persona puede dar una enseñanza, no cualquier persona puede dar un devocional. O sea que, ¿sí entendemos que se requieren cosas?
Se requiere leer la Biblia, se requiere andar lo más limpio que se pueda, aunque batallamos y batallamos y batallamos y nos caemos, nos levantamos y nos desanimamos y volvemos otra vez a levantarnos. Hay veces que toda la semana todo desanimado y haz de cuenta que llega el día, el jueves, y otra vez nos levantamos y nos estamos desanimados 2 días y llega el domingo y otra vez nos levantamos. Gracias a Dios por la responsabilidad, ¿sí entendemos? Porque si no fuera por la responsabilidad, pues nomás da. No, pues ya desde cuándo. Pero los levitas no crean que les dieron ese puesto nomás porque eran los más altos o eran los más chaparritos. No, o sea que hay precios que pagar y por eso haz de cuenta que esos precios que tú pagas son los que te llevan a la honradez de un ministerio. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Fíjense lo que dice aquí. Esto está súper interesante. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a ir a San Juan 12:26. San Juan 12:26. San Juan 12:26. Vamos ahí, el que lo tenga, léale. San Juan 12:26. El que lo tenga, léale. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que cada vez que tú das una enseñanza, que tú das un folleto, que tú sirves a Dios, dice la Biblia, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros, hay veces que nos desanimamos, hay veces que ya estamos tirados en el suelo, hay veces que ya no queremos seguir, hay veces que pasa todo eso, pero aún así seguimos sirviendo. Dice la Biblia, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Va a llegar el tiempo en que Dios te va a honrar. Yo no sé cómo, yo no sé con qué, yo no sé por qué, yo no sé, pero va a llegar el tiempo en que viene la honra a cierto individuo que sirve a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Va a llegar el tiempo en donde viene la honra, pero es necesario que nosotros sigamos adelante y síganos fieles. Y acuérdense, si tú te atreves a enseñar, nunca te atrevas a dejar de aprender. ¿Sí entendemos? Es bien importante que si tú enseñas o yo enseño, nunca nos atrevamos a dejar de aprender. Porque si tú dejas de aprender, dejas de crecer. Y si tú dejas de crecer, se va a reflejar. ¿Sí entendemos? Entonces, si tú estás enseñando o si yo estoy enseñando, más vale que nosotros mismos estemos aprendiendo. Por eso aprendemos unos de otros, de la palabra de Dios, de las predicaciones y todo eso. ¿Sí entendemos eso? Bien importante aprender de afuera también, de cuando repartimos folletos. Entonces, ¿sí entendemos eso? Entonces, dice aquí, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Un día Dios te va a dar una honra. Un día Dios nos va a honrar, pero no sabemos cuándo. El asunto es que tenemos que seguir sirviendo. Y los levitas, ¿por qué creen que los levitas Dios dijo, ¿sabes qué? Ustedes levitas, ustedes se van a encargar de las cosas más sublimes, de las espirituales, de desarmar el tabernáculo, y ustedes lo van a armar, y ustedes se lo van a llevar en sus hombros, y ustedes van a estar al cuidado de mis cosas santas, y ustedes van a manejar mis cosas santas, ustedes van a estar más cerca de mí, ustedes van a ser así? ¿Por qué creen que Dios los honró? ¿Por qué creen que Dios los honró? A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien? ¿Por qué creen que Dios los honró? No le hace que se equivoquen. Eran fieles. Porque eran fieles, no está mal, ¿verdad? No está mal, diría el hermano. Pero
aunque es parte de eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a ver. Fíjense por qué Dios los honró, ¿ok? Fíjense por qué Dios los honró. Fíjense esto es bien importante. Vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32. El que enseñe, no se atreva a dejar de aprender. Si tú te atreves a enseñar, no te atrevas a dejar de aprender. Éxodo 32. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, Éxodo 32. Fíjense lo que dice 32:17. 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. ¿Sí vamos bien? Amén. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ardió la ira ¿de quién? De Moisés. Ok, aquí ya vamos viendo algo tremendo, ¿eh? Aquí ya vamos viendo algo tremendo. Ardió la ira de Moisés. ¿Ok? Otra vez 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas. ¿Sí se acuerdan de esta escena? Cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y entonces, y vio el becerro y las danzas, fíjate, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ardió la ira de Moisés. Este es el asunto. Ya vamos caminando hacia por qué Dios honró a los levitas, ¿eh? Ya vamos caminando para allá. Ahora, ¿qué tú haces, verdad? ¿Qué tú haces cuando tú miras un montón de pecado allá en la calle, en donde vives, en tu mente? ¿Qué haces con el montón de pecado? ¿Nos regocijemos con él? ¿Nos gusta? ¿O arde la ira de Moisés? Como diciendo, mira, ¿cómo voy a creer eso? Pero ardió la ira de Moisés. ¿Sí estamos entendiendo? Versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. ¿Sí ven? Y lo molió hasta reducirlo a polvo. Seguimos, 21. Y dijo Moisés a Aarón, fíjate. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Verdad? Fíjense lo que dice el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba ¿qué? ¿Que el pueblo estaba qué? Desenfrenado. Porque Aarón, ¿qué? Lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Para vergüenza entre sus enemigos. El pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. Aarón había permitido este becerro. El pueblo estaba desenfrenado en pecado. Estaba desenfrenado todo tipo de pecado, la iniquidad, la maldad, la perversidad. Todo estaba desenfrenado, la idolatría. Porque Aarón lo había permitido. Él lo había permitido. Dios no le echó la culpa a la esposa de Aarón. Dios le echó la culpa a Aarón. Por eso muchas veces las mujeres dicen, no, pues es que no te entiendo. No los entendemos. No, es que nosotros tenemos la responsabilidad también. ¿Sí o no? No es fácil también nomás de pararse y predicar.
El que piense que es fácil, pues que le entre. Si no es fácil, si estamos entendiendo. Porque uno, como varón, es el que va a dar cuentas. Aquí Dios no le pidió cuentas a la mujer de Aarón. Aquí Dios le pidió cuentas a Aarón. Dijo, el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos. ¿Cómo está la familia? ¿Está desenfrenada? ¿Cómo está el ministerio? ¿Está desenfrenado? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está desenfrenado el pecado? Es que tú lo has permitido. Hoy nosotros lo hemos permitido. ¿Sí entendemos? Pero Dios nos pide cuentas. Entonces el pueblo estaba desenfrenado. Había pecado, había inmundicia, había iniquidad, había baile, había música, había un montón de cochinero, pero Aarón lo había permitido. Aarón era el culpable. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fíjense lo que dice aquí, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? ¿De quién? Ah, ahí está. Allí está. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, ahorita nosotros debemos de estar con Cristo. Como decía el Cacho, hay gente tan loca que piensa que va a ganar sin Cristo. Pero es una estupidez. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ganar sin Cristo? ¿Quién? Ni el diablo. ¿Sí entendemos? Ya vimos cómo el diablo va a quedar cuando él termine. Se va a ir al lago de fuego, se va a ir por toda la eternidad. Nadie va a ganar sin Cristo. El que va a ganar solamente es el que está con Cristo, en Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, ninguna persona que no tenga a Cristo y que no esté caminando con Cristo no va a ganar. No crean que la maldad, el pecado nos va a hacer ganar. No, eso nos hace perder. Ya lo vimos. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí tenemos a los levitas. Cuando todo el campamento estaba desenfrenado, cuando todo el campamento estaba en iniquidad y en maldad y desobediencia, ¿sabes qué es lo que hicieron los levitas? Nos dijeron, nosotros no. Y se juntaron con Moisés. Se juntaron con Moisés. Y cuando Dios vio eso, dijo, ¿sabes qué? Quiero los levitas para mí. Por eso dice San Juan 12, San Juan 12, dice ahí, 12:26, el que me sirva, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Aquí los levitas dijeron, ¿sabes qué? Aunque todos están desenfrenados, todos están corrompidos, todos andan haciendo lo que quieren y parece que les va bien. Los levitas dijeron, pero nosotros no. Nosotros no. Todos podrán vestir como quieran. Todos pueden vestir como quieran, pero nosotros no. ¿Sí entendemos? Los levitas dijeron, nosotros no, y se juntaron con Moisés. Moisés, un tipo de Cristo. Y Dios, al ver eso, cuando todos andaban haciendo lo que querían, los levitas dijeron, nosotros no. Aunque nos gusta también hacer eso, pero no lo vamos a hacer. Aunque nos deleita hacer eso, pero no lo vamos a hacer. Y cuando Dios vio eso, adivínenle qué pasó. Escogió a los levitas. Porque antes Dios estaba usando a los primogénitos, ¿se acuerdan? Los primogénitos eran los de él. Los que Dios había escogido a los primogénitos. Pero cuando se vino todo este caos, cuando se vino todo el pueblo empezó a adorar al becerro, ¿dónde estaban los primogénitos? A ver, ¿dónde estaban los primogénitos? ¿Sí entendemos? Si los primogénitos
¿Por qué nos separaron y dijeron, nosotros estamos por Jehová, nosotros vamos a servir a Jehová? Si ustedes quieren pervertir, si ustedes quieren hacer lo malo y todo tipo de cosas, allá ustedes. Pero nosotros los primogénitos, los que Dios nos escogió, no vamos a seguir a ustedes. Pero no hicieron eso los primogénitos. ¿Y sabes qué es lo que pasó allí? Allí es cuando Dios cambió los primogénitos por los levitas. Vamos a ir a Números. Números 3, 41, 47. El que lo tenga, léale. Números 3, 47, 41 y 45. El que lo tenga, léale. 3, 41. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos. Hasta ahí. ¿Sí ven? Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos, ¿quiénes? Los primogénitos. Fíjense lo que es el 45. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Sí entendemos? Toma los levitas en lugar de los primogénitos. ¿Sí ven por qué Dios les dio este privilegio tan grande, tan importante, tan bendecido, tan honroso? Este ministerio que Dios le dio a los levitas por casi nada. Porque cuando todos se desenfrenaron, los levitas dijeron, nosotros no. Y cuando Dios vio eso, dijo, ¿sabes qué? Cámbiame a los primogénitos por los levitas. Por eso Cristo dijo, el que me sirva, mi Padre le honrará. El que me sirva, mi Padre le honrará. Por eso no nos desanimamos. Hay veces que yo también me desanimo. Hay veces que yo me desanimo. Hay veces que cuando viene una persona, viene un invitado, viene y el domingo, véngase otra vez. No, el domingo ya no puedo. Y dice, ay, esta gente, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer que rechazan la palabra de Dios, rechazan venir a la iglesia y rechazan? Y luego después sus familias, está un caos en la familia y luego van al infierno y no les importa, no les interesa. Y eso muchas veces uno lo agarra a pecho y uno casi se desanima. Pero la Biblia dice que no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces Cristo dijo, el que me sirva, mi Padre le honrará. El que me sirva, mi Padre le honrará. Entonces los levitas recibieron esa honra de mover el tabernáculo, de cuidar el tabernáculo, de desarmar el tabernáculo, de armar el tabernáculo. Nadie podía ver las cosas del tabernáculo. El extraño que llegaba moría nomás así. Porque Dios había reservado esa honra para los levitas. Y por eso los levitas ni siquiera fueron contados con todo Israel. Ni siquiera fueron contados con todo Israel. ¿Por qué? Porque así como Israel había sido contado aparte, ¿verdad?, del mundo, así también los levitas fueron contados aparte. Dijo, cuéntame a todos las tribus, pero a los levitas no me los cuentes, eso yo los voy a contar aparte. Porque eso es una parte. Porque ellos, cuando todo el pueblo estuvo en un desenfreno, ellos se apartaron. Entonces, ellos apártamelos, no los cuentes con todos, esos son aparte. Ellos son especiales. ¿Pero por qué? Porque cuando todo el pueblo estaba desenfrenado, fíjense cuánta gente ahorita que la invitamos a la iglesia, ay, voy a trabajar, ay, estoy cansado, ay, se me hace lejos, ay, se me hace esto, ay, se me hace el otro. Y fíjense, y haz de cuenta que no quieren nada. Muchas personas, cuando tú les hablas por teléfono para invitarlas a la iglesia o a tener una charla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, y no te contestan el teléfono, hasta te bloquean,
es la misma actitud que tienen contra Dios. La misma actitud que tienen contra Dios. O sea, por ejemplo, si yo le hablo a una persona y no contesta, porque ellos ya saben para qué. Esa es la misma actitud que tienen contra Dios. Así que date cuenta de eso. ¿Entendemos eso? Cuando una persona te ofende y te dice más cosas de lo normal, ya no estás hablando con una persona. Estás hablando con un demonio. Porque el humano llega hasta cierta cosa, pero ya cuando te dicen cosas de más, ya no estás hablando con una persona. Te tienes que dar cuenta que es un demonio que está en la persona. Y cuando una persona no te conteste, ¿ya sabe para qué? Es la misma actitud que tiene contra Dios. Entonces, tú debes de darte cuenta de todo eso. ¿Sí entendemos eso? Entonces, Dios les dio ese privilegio a los levitas, pero no creas que se los dio nomás por nomás. ¿Sabes? Ustedes me cayeron bien, no. Cuando el pueblo estaba desenfrenado, ellos son los que primero dijeron, nosotros no. Y se juntaron con Moisés. ¿Sí entendemos eso? Y se juntaron con Moisés. Fíjense lo que dice otra vez, allí en Éxodo 32. Fíjense lo que dice, ahí donde mismo, para que ustedes vean por qué razón Dios los premió a los levitas. 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí estaba, los de Merari, los de Coat, los de Gersón. Todos ellos se juntaron con Moisés. Y cuando Dios vio eso, ¿sabes qué? Dijo, los voy a honrar a ustedes poniéndolos en un ministerio muy importante. Y los honró, Dios los honró. Y les puso ahí a ellos. Por eso ellos eran los que llevaban el tabernáculo. Ellos eran los que los desarmaban. Ellos eran los que iban a vivir alrededor del tabernáculo. Ellos eran los que lo iban a proteger. Ellos iban a administrar. Ellos iban a hacer lo espiritual. Lo que nadie podía hacer. El que se metiera se moría. Y solamente ellos. Por eso les digo, a nosotros Dios nos ha dado privilegios y hay que ser fieles. Hay que seguirle echando ganas. Pero hay veces que las cosas se ponen duras. Hay veces que las cosas se ponen ya para tirar la toalla. ¿Verdad? Pero debemos de pues agarrar nuevas fuerzas, ¿verdad? Cada vez que predicamos, para eso es. Para que agarres fuerzas. Por eso tenemos 2 veces por semana, jueves y domingos. Y con eso tenemos para otra vez echarle ganas. El jueves ya llegamos como arrastrándonos y viene el servicio. Otra vez agarramos fuerza. Y ya andamos otra vez y viene el domingo, agarramos fuerza. Entonces, los levitas, no por nada, Dios los honró con ese ministerio. No es cualquier cosa que los haya honrado por nada. No, porque ellos primero mostraron que verdaderamente amaban a Dios. ¿Sí entendemos eso? Y ese es el asunto. Ese es el asunto y Dios así siempre ha hecho. Siempre Dios así ha hecho. ¿Dónde estaban los primogénitos? ¿Dónde estaban los primogénitos? Cuando andaba todo ese desenfreno, ¿dónde estaban los primogénitos? Eran los que deberían de haber dicho, no, ¿sabes qué? Nosotros estamos con Moisés. Nosotros no vamos a hacer eso. Pero sin embargo, ningún primogénito se paró allí y dijo algo. Sino que los levitas fueron los que se pararon y dijeron, nosotros no vamos a estar con el desenfreno. No vamos a estar con esa idea loca. Más nos vamos a juntar con Moisés. Y Dios dice, tómame a los levitas en vez de los primogénitos. Tómame a ellos en vez de los primogénitos. Si estamos entendiendo cómo Dios siempre es, ¿sabes qué? Si tú no quieres hacer esto, si tú no quieres echarle ganas, si tú no quieres ser fiel, entonces voy a escoger a alguien más. Porque mi obra debe de seguir. ¿Se acuerdan cuando las ciudades, ¿se acuerdan cuando rechazaron a Cristo, lo que vimos, la clase? Pues rechazaron a Cristo y Cristo nomás dijo, bueno, aunque ustedes no quieran, dice, de todos modos, los propósitos de Dios se cumplen. ¿Entienden, no? Así que ustedes si no quieren, pues es su problema. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios siempre va a hacer. Sí, cambió los primogénitos por los levitas. ¿Por qué? Porque cuando hubo el desenfreno, ni siquiera brillaron.
y era donde iban a brillar. Y era la oportunidad de brillar. Era la oportunidad de mostrar que verdaderamente. Y entre nosotros van a venir pruebas, van a venir luchas. Y es donde se va a mostrar quién en realidad somos. ¿Se acuerdan cuando Daniel, verdad? Que cuando dijo el Nabucodonosor, a ver, quiero que me digan el sueño. Y vinieron los brujos, ¿verdad? A ver, díganos el que soñó. No, se me olvidó todo, díganme todo. Imagínense que si ahí andaba un brujito ahí, de esos que apenas iba empezando, que casi nomás el otro brujo le dijo que se viniera, que en cabo era su primo y todo eso, en cabo aquí hay billete. Entonces viene el rey y le dice, dime todo lo que soñé. ¿Pero qué? No sé nada, dime todo. O te voy a matar. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Y ¿se acuerdan que no sea por Daniel, los matan? Porque Daniel era verdadero. Entonces, ese es el asunto. Y fíjense lo que dice Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 21:43. Mateo 21:43. Mateo 21:43. El que lo tenga, léale. Mateo 21:43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí ven lo que dice ahí? Aquí Cristo le estaba hablando al pueblo de Israel. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Dónde estaban los primogénitos? Cuando debían brillar, cuando debían relucir lo que verdaderamente eran, que amaban a Dios. Por eso Dios los había escogido. Pero no, en la revuelta ahí también andaban. Y los levitas fueron los que se separaron por Dios. ¿Sí entendemos eso? Y aquí dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso es que ahora la iglesia es la que está dando los frutos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso, rechazó al Mesías, rechazó a Cristo. Y ahora está la iglesia, ¿sí entendemos? Ahora vamos a Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Fíjense lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí le está diciendo a la iglesia de Éfeso que se arrepienta, que ya no esté haciendo las cosas por emoción, que ya no esté haciendo las cosas mecánicamente, que no lo esté haciendo nomás por nomás, sino que tenga una comunión con Dios. Pero la iglesia de Éfeso no quiso hacer eso y Dios le terminó quitando su candelero. Y ahorita, ahí donde estaba la iglesia de Éfeso, hay un montón de iglesias mezquitas musulmanas. ¿Sí entendemos? Ahí empezó a haber un montón de musulmanes donde estaba la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque no quiso arrepentir y hacer sus primeras obras de comunión con Dios. Arrepentirse y seguir echándole ganas. ¿Sí estamos entendiendo? Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Dios, Cristo dijo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjense lo que dice ahí, vamos a ir a Génesis 4. Génesis 4. Génesis 4. Vamos a Génesis 4. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 7. El que lo tenga, léale. 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Hasta ahí. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hicieres bien,
no serás enaltecido. Vas a ser enaltecido. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si hicieres bien, no serás enaltecido. No hay tal cosa que tú digas, por causa de esta persona me fue mal. Por causa de esta persona no tengo el puesto que tengo. Por causa de esta persona, por causa de esta persona. No hay tal cosa. Si tú haces el bien, vas a ser enaltecido. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, vamos a ser exaltados. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y lo tenemos como prueba a los levitas. Los levitas no por nada. Dios dijo, ¿sabes qué? Ustedes van a llevar las cosas espirituales. Ustedes van a tener el cuidado del templo. Ustedes van a tener el cuidado de los utensilios. Ustedes son los que van a acampar alrededor del tabernáculo. Nadie va a poder hacer eso bajo pena de muerte el que se atreva, porque ustedes son especiales. Y eran los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas también mostraron celo. ¿Sí entendemos? Mostraron celo cuando se tenía que hacer algo, lo mostraron. Ellos primero mostraron. Cuando todo el pueblo estaba desenfrenado, los levitas son los que dijeron, nosotros no. Cuando todos hacían lo que querían, nosotros no. Cuando todos se peinaban como querían, nosotros no. Cuando todos se vestían como querían, nosotros no. Cuando todos hacían lo que querían, nosotros no. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Apártame a los levitas. El que me sirve, mi Padre le honrará. Nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar la honra de parte de Dios. No sabemos cuándo. Pero a los levitas le llegaron. ¿Se acuerdan a David también cómo le llegó? A David también le duraron años y años y años. Lo persiguieron, lo querían matar, casi lo matan, ya andaba cansado. Un día se fue con los filisteos. Un día se fue hasta pasó le hizo hasta de loco, ¿se acuerdan? Que le hizo hasta de loco, andaba echando saliva y luego dijo el otro, ¿para qué quiero tu loco? Y todo por ahí pasó David. Pero un día fue rey de todas las tribus, ¿sí entendemos? De todas las tribus. Lo honraron como rey. Y fue el rey. Y fue el que en sus tiempos Israel fue grande en territorio. Él ganó todas las batallas. ¿Sí entendemos? Pero le llegó. Pero él primero venía mostrando. Dios lo venía preparando. Y casi Dios siempre, échale ganas, David, échale ganas, yo estoy contigo. Así como a José, échale ganas, yo estoy contigo. No rajes, sigue adelante. Yo sé que muchas veces te caes, pero levántate, sigue adelante. Y eso es lo que pasa muchas veces. El que me sirve, mi Padre le honrará. Nosotros no sabemos cuándo llegue ese momento, pero quizás va a llegar. Nosotros nomás hay que seguir siendo fieles, ganando almas. Hay que seguir ganando almas, repartiendo folletos. Eso es también servir al Señor. Que muchas veces no lo hacen y te imponen no hacerlo. ¿Entienden? Por eso tenemos que seguirlo haciendo. Buscar un lugarcito y repartir. Ahí tenemos folletos. Entonces, los levitas fueron los que fueron escogidos de parte de Dios para una tremenda tarea espiritual. La mejor, la del tabernáculo, la de las cosas espirituales, acerca de la santidad de ellos, acerca de cómo le ayudaban ellos a los sacerdotes. Los sacerdotes mismos eran levitas. Moisés era levita, Aarón era levita, sus hijos eran levitas, ellos eran los del sacerdocio, los que hablaban con Dios, los que hablaban por la gente, a Dios, con Dios, lo mejor, ¿sí entienden? Pero ¿sabes por qué? Porque un día ellos se pararon firmes en contra del pecado. Cuando todos, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para dar un folleto, no tengo tiempo. Nosotros sí. ¿Sí entendemos? Entonces, ese es el asunto. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
Yo no sé cómo, pero un día Dios nos va a honrar por todo lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo por Él. ¿Sí entendemos? Entonces, ese es el asunto. Fíjense lo que dice, vamos a Ezequiel y con este vamos a terminar. A ver si lo hallo, no lo tenía anotado, pero vamos aquí a Ezequiel. Vamos a Ezequiel, a ver si lo hallo, a ver si lo hallo. Ojalá lo halle. A ver si lo hallo. Es Ezequiel. En los últimos capítulos de Ezequiel. Aquí está. Ezequiel 29. Ezequiel 29, 18 al 20. Fíjense lo que dice. Ezequiel 29, 18 al 20. Fíjense lo que dice. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. 19. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Fíjense lo que es el 20. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto. Fíjense lo que dice. Porque trabajaron. ¿Qué dice? Para mí, dice Jehová el Señor. Todo esto te voy a dar porque ustedes trabajaron para mí. Las cosas que nosotros hacemos son para Dios, son para el Señor. Y de Él vamos a recibir el pago. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Quieres pruebas? Ahí están los levitas. Cuando el pueblo estaba desenfrenado, haciendo lo que todos querían, ellos no. Ellos se juntaron con Moisés. Moisés, símbolo de Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, ese es el asunto. Si hicieres bien, no serás enaltecido. El que se humilla será exaltado. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿queremos una prueba de esto? Ahí están los levitas. ¿Dónde estaban los primogénitos? Brillaron no estaban ahí, pues, los primogénitos. ¿Cómo se dice? Brillaron por su ausencia. ¿Dónde estaban los primogénitos cuando estaba pasando todo ese desenfreno? Eran los que tenían que decir, ¿sabes qué? Nosotros no. Pero brillaron por su ausencia. Y los que sí brillaron fueron los levitas. Los levitas dijeron, nosotros vamos a estar con Moisés, vamos a estar con Jehová. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Échamelos esos para acá. Esos los voy a poner en un puesto de honra. ¿Por qué? Porque mira lo que están haciendo. Los voy a poner en un puesto de honra, porque el que me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso los levitas eran los escogidos para llevar las cosas espirituales, para llevar lo mejor de lo mejor. Ni siquiera fueron contados con las 12 tribus de Israel, hasta Dios los contó aparte. ¿Por qué? Porque Dios le estaba pagando a ellos algo que hicieron ellos, se lo estaba pagando con honra. Porque el que me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese es el mensaje de acerca de los levitas en Números capítulo 1, del 47 hasta que se acaba el capítulo. Eso es lo que son los levitas. Aunque vamos a ir viendo más de los levitas conforme vayamos avanzando, pero ese es el mensaje de los levitas, cómo Dios los honró a los levitas. ¿Y por qué los honró? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué cambió Dios a los primogénitos por los levitas? Todo eso nos lo explica ese capítulo. ¿Sí entendemos eso? Y eso es un mensaje para nosotros. Para nosotros. ¿Por qué? Como dice Tesalonicenses, sigamos haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos.
Vamos a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. El que lo tenga, léale. Y con eso terminamos. Gálatas 6:9. El que lo tenga, léale. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Otra vez? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sí entendemos? El que me sirve, mi Padre le honrará. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Si te humillas, serás exaltado. ¿Estamos entendiendo? Nos humillamos delante del Señor, delante de Dios, a pedirle que nos ayude y que nos ayude y que nos dé de su gracia, que nos guarde de tanto peligro que ande, pero no hay que cansarnos de hacer el bien, porque un día el Señor nos va a honrar. ¿Sí entendemos? Así como Él honró a los levitas. ¿Dónde estaban los primogénitos? Sin embargo, los levitas fueron los que dijeron, ¿sabes qué? Aunque todos están desenfrenados, nosotros no. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ok, entonces, bueno, entonces hasta ahí hemos terminado. Que Dios les bendiga y vamos a ver qué es lo que aprendieron. Ya, paga la quecha.